Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre tenemos un tema muy interesante que hemos estado desarrollando, el cual se titula El Evangelio según Pablo a los Corintios. Y en esta semana, que ya estamos avanzando bastante, tenemos un tema que pues también es muy interesante. Es el Evangelio y la resurrección. Tema muy interesante. Ya hemos visto primero Jesús tuvo que venir y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue señalado, fue mostrado al mundo. Y ahora pues estamos en la siguiente parte. Pero antes de continuar con nuestro estudio, quiero invitarte para que juntos recordemos el texto que hemos estado aprendiendo durante esta semana. Este se encuentra en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, verso 1 y verso número 2. Y ahí leemos así. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Con este pensamiento quiero invitarte para que vayamos a Dios en oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por su misericordia y bondad, por el descanso que hemos tenido y queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos ayude, quede con nosotros, pueda bendecirnos y a través del estudio de su palabra pueda mostrarnos su voluntad. Denos su buen espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues buenos días para todos, donde quiera que nos estén viendo. Ahora vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy y tenemos un apartado muy interesante. El apartado del día de hoy se titula Él murió por la humanidad. Y nuestra primera pregunta nos dice así. Describe el punto culminante del Evangelio y su impacto. Esto es, ¿cuál es la parte más importante del Evangelio y qué impacto tiene sobre pues nosotros, sobre ti, sobre mí, sobre las personas que lo llegan a escuchar? ¿Cuál es el punto más importante? Recuerde, el Evangelio. Vamos a tratar de entender esto. Así que para ello vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, y allí vamos a leer el verso número 3. Porque primero os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La Biblia dice que Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Las Escrituras del Antiguo Testamento. Esas son las Escrituras que hablaban acerca de la muerte del Mesías. Entonces, la parte más importante del Evangelio es que alguien vendría, en este caso Jesús, y moriría para redimirnos de los pecados. Nos salvaría de los pecados. Muy bien, esa es la parte importante. Pero vamos a dejar que el Espíritu de Profecía nos hable. Así que vamos a leer este siguiente párrafo y este está en Manuscript Releases, tomo 21, en la página 37 y nos dice así. Colgado en la cruz, Cristo era el Evangelio. Si podemos despertar un interés en las mentes de los hombres que les haga fijar sus ojos en Cristo, podemos hacernos a un lado y pedirles que solo sigan fijando sus ojos en el Cordero de Dios. Entonces, si podemos nosotros lograr que alguien mire a Jesús y mantenga sus ojos allí, nosotros tenemos que desaparecer. No necesitamos estar allí. Es Jesús lo más importante. Es Jesús sobre quien nuestras miradas deben estar fijas y nuestra esperanza también. ¿Te das cuenta? Muy interesante. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Así reciben su lección. El que quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Aquel cuyos ojos están fijos en Jesús, lo dejará todo. Morirá al egoísmo, creerá en toda la palabra de Dios que es tan gloriosa y maravillosamente exaltada. Entonces, todo lo que nosotros podemos hacer es dirigir los ojos hacia Jesús. Los míos, los de las personas con las que entro en contacto, y una vez que ellos han visto a Jesús, mantener nuestros ojos fijos en Él. Y todo lo demás será quitado de nosotros, inclusive el egoísmo.
¿Nos damos cuenta? Pero muchas veces no mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús, los mantenemos fijos en los hombres y creamos de los hombres nuestro modelo cuando nuestro modelo es Jesús. Por eso hay muchas debilidades, muchas dificultades para algunas personas vivir una vida cristiana. Pero todavía hay más que necesitamos saber y que necesitamos de recibir más instrucción. Así que vamos a ver lo que dice este párrafo. En el material que se llama A fin de conocerle, en la página 66 nos dice así: el Hijo de Dios fue rechazado y despreciado por nosotros. Al ver plenamente la cruz, al contemplar por fe los sufrimientos de Cristo, ¿podemos narrar nuestra historia de dolor y vuestras pruebas? Muchas veces nosotros pensamos que pasamos por dificultades y muchas veces nosotros tratamos de hacer pensar a las personas que nuestra vida es tan difícil. Pero cuando vemos a Jesús muriendo por nosotros, maltratado por nosotros, cargando nuestros pecados, no tenemos tiempo para nosotros pensar que tenemos algo que narrar para las personas. Esto es, mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús. ¿Te das cuenta? Pero vamos a ver, vamos a continuar un poco más y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Podéis alimentar la venganza contra vuestros enemigos en vuestro corazón mientras la oración de Cristo sale de sus labios pálidos y temblorosos en favor de sus escarnecedores, de sus asesinos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, es posible que nosotros mantengamos rencor, odio, raíces de amargura contra alguien más, mientras leemos en la Biblia, en la palabra de Dios, que Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. A nosotros tal vez nos golpearon en la cara, tal vez no nos escupieron, a nosotros tal vez no nos estaban torturando, pero a Jesús sí. Así que mientras nosotros guardamos rencor, mientras nosotros albergamos odio, malos pensamientos para nuestros semejantes, hemos de pensar en la vida de Cristo, que es nuestro ejemplo. ¿Nos damos cuenta? No hemos de quedarnos en estas cosas, hemos de avanzar, pero hemos de mantener nuestros ojos fijos en Jesús. Muy bien, ¿estamos claros hasta aquí entonces? Pues vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cuál es la única manera en que alguien puede ser eternamente salvo? Muy bien, aquí es una pregunta muy interesante ahora. ¿Cómo podemos ser eternamente salvos? La única forma en que tú y yo podemos ser eternamente salvos. Alguna persona puede ser salvada ahora y sin embargo no estar eternamente salvo, pero que nosotros queremos estar eternamente salvos. ¿Cómo es esto? ¿Y cuál es la única forma en que podamos ser eternamente salvos? Vamos a tratar de entender. Para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Así que vamos allá, acompáñame y leamos este siguiente párrafo de Isaías, capítulo 45, el verso número 22. Y ahí leemos de esta manera: miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. La Biblia nos dice que solamente podemos ser salvos mirando a Dios, mirando a Jesús. Es la única forma en que tú y yo podemos ser salvos. No hay otro fuera de Él. ¿Te das cuenta? Entonces debemos considerar, no es lo que tú hagas o dejas de hacer, no es lo que tú sigas o lo que te ordenen seguir, es que tú mantengas tus ojos en Jesús. Siga su vida, viva su vida, hable sus palabras, haga las obras que Él hizo, manteniendo nuestros ojos siempre fijos en Jesús. ¿Estamos claros? Pero todavía hay más que leer, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra aquí en el libro de Juan, capítulo 3, y allí vamos a leer los versos número 14 al 16 y después el verso 36. Y nos dice así: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Por tanto, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. El que cree en el Hijo
tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Recordamos el incidente donde Moisés se le ordenó hacer una serpiente de bronce y todos tenían que voltear a ver la serpiente de bronce. Bueno, la Biblia dice que así como esto ocurrió, tiene que ocurrir con Jesús. Él fue levantado en una cruz y ahora todos los que crean en Él serán salvos. ¿Nos damos cuenta? ¿Cuál es la única forma de ser salvados eternamente? Contemplando constantemente a Jesús. Muy bien, pero todavía hay más, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de 2 Corintios, capítulo 5, y ahí vamos a leer el verso 21. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Nosotros somos hechos justos por la vida de Jesús. Somos salvados por la vida de Jesús. Muy bien. Así que contemplando a Jesús constantemente, somos salvados eternamente. A veces no lo consideramos, nos interesan otras cosas, queremos saber otras cosas, pero no acerca de la vida de Jesús. Lo vamos a tratar de entender un poco más y lo vamos a hacer a través del espíritu de profecía. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 378, y nos dice así: Inmaculado, Cristo llevó los pecados de los culpables. Inocente, se ofreció sin embargo como sustituto por los transgresores. El peso de la culpabilidad de todos los pecados cargó sobre el alma divina del Redentor del mundo. Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán demandaron una paga que recayó sobre Cristo, pues se había convertido en el sustituto del hombre. Entonces, cada cosa que tú y yo hacemos que no está correcta, que sabemos, y toda aquella que no sabemos también, Jesús ya la pagó. Él sintió el peso de ese pecado y Él pagó el precio de ese pecado por ti y por mí. ¿Nos damos cuenta? Debemos contemplar más la vida de Jesús, pero todavía hay más. Así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo en el Espíritu de Profecía. Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 378, nos dice así: Aunque no era suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres. Y aquel que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros para que pudiéramos ser justicia de Dios en él. ¿Estamos entendiendo cómo es? Esto es, nosotros, nuestros pecados, los que consideramos y los que no consideramos, Jesús los cargó. Y para que nosotros fuéramos hechos justos delante de Dios, Él tuvo que vivir una vida de perfecta obediencia, pero sintiendo el peso del pecado que tú y yo hacemos. Por eso que tenemos que contemplar a Jesús, porque Él vivió una vida que, aunque cargaba mi pecado, vivió una vida justa, vivió una vida recta. No puso una excusa por alguna razón para cometer pecado. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Hechos de los Apóstoles, en la página 170, nos dice así: La muerte de Cristo demuestra el gran amor de Dios por el hombre. Es nuestra garantía de salvación. Quitarle al cristiano la cruz sería como borrar del cielo el sol. La cruz nos acerca a Dios y nos reconcilia con Él, con la perdonadora compasión del amor de un padre. Jehová contempla los sufrimientos que su Hijo soportó con el fin de salvar de la muerte eterna a la familia humana y nos acepta en Él amado. Esto es, tú y yo no somos aceptados por algo bueno que tengamos en nosotros. Somos aceptados simplemente por la vida perfecta de Jesús, por el sacrificio perfecto que Él hizo. No hay nada en nosotros que pueda recomendarnos delante de Dios, que pueda hacernos ganar el favor de Dios. Es la vida de Jesús solamente la que puede traernos reconciliación para con Dios. ¿Te das cuenta? Es muy importante entonces siempre contemplar la vida de Jesús para asemejarnos a Él.
Pero por hoy nuestro estudio ha concluido y quiero invitarte para que juntos tengamos la oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por la vida, por la salud que nos da. Queremos pedir que su bendición nos acompañe. Pedimos que nos guarde, nos ayude, quede con nosotros, pueda bendecirnos y pueda bendecir a aquellos que nos ven y nos escuchan también. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.